Bienvenidos a otra entrega de Las Ínsulas Prometidas y hoy tenemos la visita de Aroa Moreno Durán, una autora madrileña nacida en 1981 y que se inicia en la literatura con la poesía, pero que ha dado un salto a la novela, con dos novelas que están dando mucho de qué hablar, con dos novelas muy brillantes. La primera de ellas, La hija del comunista, ha sido traducida a 7 idiomas y tiene unas cuantas ediciones, un debut fulgurante. Y en estos momentos, Aroa pues, acaba de publicar La Bajamar, su más reciente novela. Bienvenida, Aroa. Muchas gracias. Una inmensa alegría tenerte aquí y compartir una conversación sobre esta maravillosa, esta magnífica novela que he disfrutado muchísimo. Bueno, mira, mi primera pregunta tiene que ver con la figura de la maternidad, que es inevitable referir en esta novela. Hay una imagen preciosa en la cual una de las madres, la del medio, son tres madres, la del medio analiza y dice, la célula de la que yo vine, que estaba dentro de mi madre, también contenía a mi hija. De alguna forma, las tres hemos estado en ese mismo cuerpo, pero lo estoy glosando, está muy bellamente descrito. Hay entonces esa relación con la maternidad y ese hilo que tejes también y que estructura la novela, ¿no? ¿Fue siempre ese el proyecto original? Bueno, a mí me apetecía más bien reflexionar, ¿no?, a través de la escritura o de forma literaria sobre la maternidad, porque yo había sido madre en el año 2016 y bueno, me di cuenta de que la maternidad me había traído algo muy hermoso, ¿no? Me recuerdo como una etapa casi de enamoramiento, ¿no?, de una alegría un poco desbocada, pero también había reconocí de pronto que tenía lugares un poco oscuros, que en mi caso tenían sobre todo que ver con el miedo de que al niño le pasara algo o de que a mí me pasara algo, que esto ya era lo que no me esperaba y no pudiese atenderlo, ¿no? Entonces me pareció que a lo mejor escribiendo lograba entenderme y entender a otras mujeres que hubieran sido madres. Entonces lo primero que escribí fueron las primeras páginas de la novela, ese capítulo que se llama Matías, donde un niño se cae a una ría, se ahoga y no lo pueden sacar del agua hasta que baja la marea, porque no les enseñaban antes a nadar en los pueblos, y entonces emerge el cuerpo, ¿no?, y la madre lo encuentra y lo saca. Una madre que acababa de dejar a unas niñas en un barco, pero que no para sacarlas de la guerra, ¿no?, del peligro de la guerra civil, pero que no pudo deshacerse del niño pequeño, se quiso quedar con ella. Y entonces me preguntaba cómo debía ser, cómo se debió sentir esa mujer, ¿no?, porque además esto está inspirado en una historia real que sucede en Guipúzcoa. Esa mujer que tuvo el coraje de mandar a unas niñas al exilio sin saber a dónde iban, pero sin embargo se queda al niño, sobreviven a la guerra y cuando vuelven a casa el niño pues se muere de esta forma, ¿no? Y eso fue lo primero que escribí y así pues empecé a hacerme como las preguntas de ¿y cómo sería, ¿no?, la vida de esas mujeres entonces, en ese contexto? ¿Y cómo sería crecer cuando la violencia, en este caso, ¿no?, del País Vasco, te cerca alrededor? ¿Puede una mujer o una familia, una madre, mantenerse al margen de eso? Y también, claro, quería llevar la reflexión hacia la actualidad y preguntarme por las madres que tienen más o menos mi edad y que tenemos hijos ahora, cuáles son los peligros o las cuestiones o cuál es el dolor que tenemos que aprender a señalar ahora. Y entonces, bueno, pues las cosí a las tres, ¿no?, en una misma familia para que representaran a las tres generaciones. Las dos primeras tienen un contexto político o histórico que señalar más claro y la tercera más complicado, pero que yo creo que también le sucede algo colectivo, ¿no?, que nos pasa a todos, que tiene que ver con la insatisfacción, con la anticipación de un peligro que puede llegar y bueno, quería que las tres hablaran, ¿no?, porque es verdad que el diálogo acerca de las mujeres, ¿no?, por debajo de la historia y de los acontecimientos históricos y bueno, en concreto en esta novela de las madres, de las mujeres que estaban cuidando y protegiendo
a sus niños me parecía que era relevante. Sí, de tu respuesta saldrán varias de mis preguntas siguientes, porque ahí hay montones de elementos que me parece interesante tocar. Uno, lo has mencionado en otras entrevistas, hablas de la historia con mayúsculas y la historia con minúsculas. Creo que está presente en tus dos novelas, en un lado la Guerra Fría nada menos, y en este caso, estas tres madres, una está vinculada a la guerra civil, otra a los años del terrorismo etarra y otra al momento actual. ¿Siempre te atrae esa relación que hay entre esas historias minúsculas y la gran historia que va pasando por la calle? Sí, me atrae, pero me parece también que es como algo natural, que la historia familiar y la historia con mayúsculas, ¿no? O los hechos, son la misma cosa. Me cuesta separar a mí mi propia vida, si miro hacia atrás, de lo que yo estaba haciendo y de lo que estaba pasando. Entonces, lo hice en la novela anterior, en ese contexto, ¿no? de Berlín, cuando se levanta el muro, que es muy evidente que la historia se metía en la intimidad familiar, y lo he vuelto a hacer ahora, porque creo que, no sé, me inquieta, ¿no? que todas esas decisiones que se toman en lugares a los que la gente no accede, ¿no? La gente normal no llegamos nunca a acceder ni decidir, acaban metiéndose en la vida privada, en la intimidad más profunda de cada uno. Y creo que en este caso, otra vez, ¿no? Cómo uno cuida a su hijo, cómo lo protege, ¿no? Y cómo se levanta ese nudo materno, ¿no? o la familia, creo que es algo muy profundo y muy subterráneo, o muy sumergido, ¿no? Aprovechando la metáfora del título, a la historia, pero evidentemente estamos aquí y esas mujeres hicieron lo que pudieron en el contexto que les tocó vivir. Mencionaste la palabra miedo al principio y recordé unos versos del poeta Julio Miranda que dice: todos los nombres que das al miedo no son el miedo y él también lo sabe. Ellas las tres los une, ellas las tres están unidas por el miedo. En los dos primeros casos hay unas razones muy obvias, ¿no? Una guerra y, digamos, un tiempo de terrorismo. Y la tercera descubre algo que en cierta manera puede ser también muy aterrador, que es el miedo al miedo, que es el miedo cuando no están las amenazas, pero la sospecha. ¿Qué piensas de esa diferencia que hay entre ella y su madre y su abuela? El miedo al miedo es de las cosas más terroríficas, yo creo. Es muy difícil, ¿no? Medir si tuvieron más miedo las otras mujeres o tiene más miedo Adirane en un lugar, ¿no? Quitando los últimos acontecimientos, pues donde hay cierto bienestar o tranquilidad, y es muy difícil medir el amor, es muy difícil medir la preocupación. Creo que las otras mujeres tal vez estaban más preocupadas, sobre todo la primera, ¿no? Y me remonto a la bisabuela, no a claro, Ruth, claro. por la supervivencia, y entonces tuvieron como que segar toda la parte más emocional, ¿no? Era algo de vida o muerte lo que a ella le lleva a despegarse de sus hijas, ¿no? y mandarlas fuera. La segunda es una protección diferente, ella tiene miedo a que su hija se encuentre con una verdad pues que le avergüenza o bueno, de la que quiere protegerla, ¿no? Como si fuera una herencia maldita y callándola pudiese enterrarla. Y el miedo al miedo de la tercera, bueno, no sé, pues no sabría calibrar si hay más o menos dolor, pero creo que al final es una mujer paralizada, con una autoexigencia por la felicidad, ¿no? Ahora que he construido, ¿no? Que he levantado yo mi familia, que he puesto esta casa como me dijeron que tenía que ponerse, que yo me he desarrollado como me tenía que desarrollar, y ahora qué, ¿por qué no soy feliz, ¿no? ¿Y por qué? Había una pregunta que yo me hacía escribiendo la novela y que me hice cuando fui madre, y es: ¿yo sería capaz de tomar para mí esa decisión tan complicada de alejar a mi hijo de mí misma si supiera que le voy a causar algún daño? Y no me refiero a un daño físico ni a ponerlo en peligro, sino a proyectar en él eso que proyectan muchas veces las familias, como la culpa o la tristeza o la amargura que tiene Adirane, ¿no? Si Ruth, la pequeña, mira para atrás y descubre que su madre pues siempre estuvo triste,
Eso también es algo muy doloroso, ¿no? Y es contra lo que ella se rebela. Bueno, tú sabes que yo creo que las grandes novelas, y esta lo es, tienen en común que nacen de un punto de sombra que está en el escritor, que quiere iluminarlo, pero dejan un punto de sombra también en sus lectores. Y te confieso que en este caso, esta novela, que me deja muy gratos recuerdos, pero también me deja preguntas. Y una es, ¿el abandono puede ser una forma de amor? A veces el abandono es el rasgo mayor de generosidad que puede tener alguien. Te lo comento porque es que aquí hay abandonos, pero no los cuestionas. Hay un momento dado, o mejor dicho, más que no cuestionarlos, es que dices, es que eran inevitables o pueden ser buenos. Digamos que me has dejado ahí en el vértigo de esa inmensa pregunta para la que no sé si tienes una respuesta. Bueno, está relacionado con lo que te decía, ¿no? O sea, sí creo que hay un acto de generosidad cuando alejas a las personas que más quieres de ti para ponerlas a salvo o para que les vaya mejor. Me parece que es una de las decisiones más complicadas que podemos tomar, ¿no? Echarnos a un lado para que ellos, bueno, sean más libres a veces, o por su seguridad o por su mejor desarrollo. Y es una pregunta que podemos hacernos a nosotros mismos, ¿no? Yo te decía, ¿no?, que yo misma me la hacía y bueno, pues a mí que me cuesta separarme de mi hijo un día, ¿no?, cuando voy a presentar la novela ahora y digo, pues ¿qué estar haciendo?, ¿no? Me cuesta, o sea, todavía cargo con esa pequeña culpa de la institución de la maternidad que nos ha puesto encima, que es como, evidentemente no pasa nada, ¿no? Claro. Pero sí, es muy complicado y yo creo que parte también de la generosidad en muchos casos. Claro. Bueno, sabes que tuve que revisar la novela en algunos momentos porque no recordaba si estaba escrito en tercera persona o en primera, en fin. Los lectores ya lo comprobarán. Pero eso era la evidencia de que me sentía tan cerca de la historia que no notaba el artificio que todo narrador utiliza a la hora de narrar. Y he visto, los lectores tienden a pensar que tus dos novelas son autobiográficas, Sí, y están todo el muy lejos rato. de serlo. Eso es un gran e infinito mérito, pero no sé, me gustaría que comentaras cómo has logrado construir autobiografías de personajes que no existen. Sí, es curioso porque me lo dicen, ¿no? Y en el caso de La hija del comunista yo decía, pero, o sea, ¿cómo va a ser, no? Si es una familia en Alemania de los años 50 a los años 90. No, pues te lo han contado. Y ayer mismo en una charla la persona con la que conversaba se empeñaba, ¿no?, en que la Baja Mar tenía que estar yo por algún lado. Y evidentemente estoy yo por todas partes, ¿no? Desde Luz hasta la pequeña Ruth. Y bueno, o sea, en realidad es que a veces son como... Hay una parte que yo creo que es muy instintiva, ¿no?, y que tiene que ver con la empatía, con los propios personajes que creas y de tu forma de apegarte a esa voz, ¿no?, y de renunciar a tus pensamientos, a tus razones, a tu lógica, para tomarla de ellos. Y en este caso, pues, corrí el riesgo para mí de crear esas tres voces, porque a veces en las novelas que están escritas así, el lector pues de pronto empatiza o prefiere a uno de las historias, ¿no? Y prefiere seguir a uno de los personajes, pero yo quería que las tres fueran contadas por sí mismas. Y aunque Adirane está escrita en una tercera persona, de estas tramposas, ¿no?, que saben todo acerca del personaje, no quería que una narrara a la otra y se volviera a producir la distorsión familiar de que un personaje mirase hacia atrás y no supiera. Y en el caso de Ruth, que conté con un testimonio de una niña de la guerra del País Vasco que se marcha, ¿no?, y tenía un documento oral de esa mujer narrando su vida, dije, esto lo tengo que aprovechar, ¿no? Y aunque está completamente ficcionado y cortado y vuelto a coser, Claro. Sí quería que fuese una mujer mayor hablando, ¿no? Y que fuese una mujer mayor con su inteligencia, aunque tenga sus lagunas, ¿no?, y sus repeticiones y sus olvidos, pero que fuera una inteligencia de alguien que sabe, ¿no?, y es consciente de que está al final de su vida. Y en el caso de Adriana, de la segunda, quise darle como el discurso, ¿no?, el monólogo interior más hondo de las tres y más profundo, más reflexivo, ¿no? Ella es la que cuenta esto de los óvulos que se hicieron en el vientre de mi madre, etcétera, un poco para disculparme yo con la generación de mi madre, ¿no?, y hacia esta rebeldía de los hijos hacia la generación anterior, que somos capaces de reflejarnos en nuestras abuelas y a nuestras madres nos las saltamos casi de forma natural. Claro.
Y bueno, luego a Dirane pues le di esta voz, ¿no? en tercera persona, un poco para rodearla de un paisaje, de unas razones, que tuviera movimiento y el lector pues pudiese acercarse mejor a ella. Bueno, y en efecto, no tuviste una infancia en el País Vasco, no hay esa familia, y uno siente que sí, que esa voz está allí porque está desde la ficción, ¿no? Tanto en esta novela como en la otra, obviamente hubo un trabajo de investigación. Y eres periodista, los periodistas investigan, Sí. pero los narradores también investigan. Sí. Y yo creo que lo hacen quizá de manera diferente o con finalidades diferentes. ¿Qué debe tener la investigación de un narrador en relación a la de un periodista? ¿En qué se diferencia? Bueno, a lo mejor no es la investigación lo que se diferencia, sino lo que haces con el resultado de esa investigación, ¿no? Que el periodista al final tiene que respetar la verdad y el narrador solo la veracidad, digamos, ¿no? O sea, el periodista trabaja con esos datos que descubre, tienen que estar luego pues, en la crónica, ¿no? En el artículo, y el narrador luego hace lo que quiere con ellos, ¿no? Y es muy diferente el trabajo, ¿no? Porque ahí aparece, por ejemplo, yo en este caso con ese testimonio real, lo trabajé siempre desde el respeto de que alguien generosamente me lo había entregado para que hiciera yo lo que quisiera con él, pero también hubo un momento de, bueno, yo lo tengo aquí, pero ahora necesito la libertad creativa total para hacer con él lo que quiera. Toda esta parte de documentación, investigación, de preguntar, de consultar, a mí es algo que, a lo mejor es porque soy periodista, me encanta y vamos, espero no deshacerme nunca de ello porque lo disfruto tanto como escribir. Conocer, leer, ir a los sitios, ¿no? Aunque sea solo, recuerdo en esta novela un paseo que me di sola, ¿no? por los almacenes del puerto de Pasajes, que en realidad en la novela eso apenas aparece, ¿no? Pero de pronto respiras el lugar, ves las pintadas de los estibadores, de los obreros, ¿no? Y eso acaba permeando de alguna forma en la novela. Claro. Luego algo que me pareció muy, muy interesante que hiciste en esta novela, y ya nos contarás si lo hiciste en la primera, es que escribiste el final antes de terminar la novela. Ya la tenías un poco adelantada, la Bajamar, y escribes el final, Sí. como una suerte, como supongo, de pista de hacia dónde voy. Me pareció un truco muy, muy interesante y muy práctico. ¿Lo hiciste en la primera? ¿Crees que lo vayas a hacer en el futuro? ¿Y por qué lo hiciste? Lo hice en las dos, y además como a la misma altura de la escritura dije, ahora voy a escribir el final, ¿no? No recuerdo bien en qué momento se me ocurre el final, que las dos tienen un final como, bueno, de cierre o de que algo sucede, no son muy abiertos. No sé cuándo decido irme ahí, pero sí sé que es como cuando pasa el ecuador de la novela, ¿no? Y sigo escribiendo y digo, ahora escribo el final. Y es algo impulsivo, a lo mejor por ansia propia, ¿no? De decir, ahora ya tengo esto y ahora solo tengo que mandar a los personajes hacia ese final. No sé, porque yo soy bastante desorganizada en mi vida, pero no con la escritura. Con la escritura es como que cuando me enfrento al texto, me gusta saber cómo va a estar estructurado, ¿no? O no sé lo que va a pasar en el capítulo, ni sé cómo van a ser los personajes, ni cómo se van a mover dentro de cada capítulo, pero sí sé lo que va a ir pasando, ¿no? Y en La Bajamar, por ejemplo, en una pizarra escribí el título de todos los capítulos, según al principio, ¿no? Luego cambió, y escribí la estructura que tiene de un poco de marea, ¿no? De limo, bajamar, alta mar, marea alta. Muy bien. ¿Contaste en alguna oportunidad que te apasionaba de niña ver a tu abuelo con una carpeta de tapas duras donde guardaba sus poemas y que querías tener una carpeta de ese estilo? ¿Qué significaba para ti esa carpeta con esos poemas? Pues, a ver, significa muchísimo, ¿no? Porque mi abuelo aprende a leer y a escribir estando en prisión, pues después de la guerra, ¿no? Y él escribía era un cuaderno granate de estos que se utilizaban antes para levantar las actas. Entonces él escribía con esa letra, ¿no? tan sumamente cuidadosa, ¿no? Llena de faltas de ortografía, porque aprendió lo que aprendió, pero tenía como esa pulsión poética por la escritura, ¿no? Y son poemas que además con una carga social muy
muy espontánea, ¿no? De alguien que realmente se rebela contra la situación campesina de su pueblo, ¿no? Luego también tenía poemas más de amor y luego nos hizo poemas a todos los nietos. Y yo cuando iba a casa de mi abuelo los domingos, yo creo que era la única de la familia que le decía, abuelo, léeme un poema, ¿no? Y él los sacaba y los leía, ¿no? Y yo creo bueno, que lo disfrutábamos muchísimo los dos, ¿no? Y por suerte ese cuaderno acabó en mis manos y lo tengo en casa y de vez en cuando regreso a él. Y para mí es un documento, pues mira, familiar, pero también político, ¿no? Que tiene muchísimo valor. Bueno, Aroa, muchísimas gracias. Con esta bellísima imagen cerramos esta conversación sobre una bellísima novela que esperamos tenga tantos o más lectores que la anterior. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.